En esta oportunidad quiero presentarles al profesor Lucas Aldonati, es profesor y licenciado en Filosofía desde el año 2017 por la Universidad Nacional de San Martín. Ha dedicado sus estudios a autores como Heidegger, Schelling y Nietzsche. Este último ha marcado su camino investigativo en los recientes años. Entre sus publicaciones se destacan Nietzsche y la filosofía del espíritu libre, Juego, risa y danza, Tierra y mundo y verdad como juego en la obra de arte, un ensayo sobre el origen de la obra de arte de Martin Heidegger. Lucas Aldonati les propone trabajar durante 4 encuentros el nihilismo como enfermedad. Nietzsche, lector de Dostoyevsky. Este ciclo se enmarca en el homenaje por el cumplimiento de los 200 años del nacimiento de Dostoyevsky. Lo dejo entonces en compañía de Lucas Aldonati, espero que disfruten de estas clases y por supuesto los invito a participar del resto de nuestras actividades. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Podemos comenzar ya, ¿no? Entonces, Sí, adelante. ¿se escucha bien? Sí. Bien, el tema del título de este curso es el nihilismo como enfermedad, Nietzsche, lector de Dostoyevsky, en el marco de que este año se cumple y se ha homenajeado los 200 años del natalicio de Dostoyevsky. Como hemos visto también en la clase de presentación la semana anterior, hay una relación bastante estrecha e importante entre Nietzsche y Dostoyevsky en esta lectura que hace Nietzsche del literato ruso, y una influencia que marca el pensamiento del último periodo de producción, de la última etapa de los escritos y de las ideas, de los conceptos que va a pensar Nietzsche, tomado de las novelas y de las características que tienen los distintos personajes de Dostoyevsky. Para adentrarnos y ponernos en tema de manera general, vamos a repasar un poco la vida y obra de Dostoyevsky, vamos a repasar un poco la vida y obra también de Nietzsche, y vamos ahí a buscar ese momento en el que se genera el encuentro, el descubrimiento que hace Nietzsche de la obra de Dostoyevsky. Bien, Dostoyevsky nace en 1821 en un hospital en Moscú, y esto de alguna manera ya es un detalle, un tema que vamos a tener que tener en cuenta, porque va a aparecer en las novelas y va a aparecer caracterizando los personajes. Esta relación con los enfermos, esta relación de vivir cerca de un hospital, con la gente que acude al hospital en general, ese trato que tiene y que no va a pertenecer de alguna manera al contexto social, burocrático de la propia familia de Dostoyevsky, y a la forma de ser que, según narra Dostoyevsky, ha tenido su padre con respecto a los siervos, con respecto a los pobres, con respecto a los enfermos. De hecho, también hablando de una problemática central que va a tener tanto Dostoyevsky como Nietzsche, es el problema y la preocupación por el concepto de vida, por el tema de la vida. Y esto es fundamental porque hay que preguntarse ahí qué rol, qué función cumple la enfermedad en relación a la salud, y esa tensión entre salud y enfermedad va a, de alguna manera, también enmarcar el modo de relacionarse con la vida. Entonces, un eje central, un eje fundamental, tanto para las novelas de Dostoyevsky, para el pensamiento de Dostoyevsky, para el pensamiento de Nietzsche, es este concepto de vida, que vamos a ir desarrollando después. Entonces, nace en 1821, cercano a un hospital de pobres de Moscú. En 1837, algo que lo marca a Dostoyevsky es el 1837, es la muerte de Pushkin, a quien tenemos que tener en cuenta que Pushkin es básicamente
la marca o aquel escritor que de alguna manera enmarca y genera el camino, allá en el camino, para todo lo que nosotros conocemos hoy como literatos rusos o todo este siglo XIX de literatura rusa. Llámese Dostoyevsky, Pushkin, Gogol, Turgenev, Chekhov, Tolstoy y demás. Entonces, de hecho, hace poco escuchaba a un especialista también en materia de literatura rusa y dice que cuando se festejó el natalicio de Pushkin, ya se festejó años antes, el año y años posteriores. Hubo toda una celebración y un festejo en toda Rusia, a diferencia de la celebración y de los homenajes por los 200 años de Dostoyevsky, que si bien es importante, se festeja o se festejó únicamente durante todo este año. Entonces ahí vemos una distinta gradación entre lo que simboliza Pushkin para la literatura y para la cultura rusa en general, a diferencia de Dostoyevsky. Sin embargo, bueno, habría que ver también toda una discusión que se puede generar en torno a, por ejemplo, qué es más conocido dentro de Rusia y qué es más conocido fuera de Rusia. Quizás en ese caso es más famoso y nos es más cercano hablar de Dostoyevsky que hablar de Pushkin, por ejemplo. Y esto tiene que ver también porque tantos otros grandes escritores, pensadores del mundo occidental han retomado muchísima más cantidad de ideas de Dostoyevsky. Se ha universalizado más esas novelas de Dostoyevsky que de lo que podemos hablar quizás de Pushkin. Y esto también de alguna manera nos enmarca o nos muestra aquel carácter, si se quiere, y lo podemos denominar como carácter intempestivo, que tienen las novelas y las características de los personajes de Dostoyevsky. No hablan un Raskolnikov de Crimen y Castigo o un Alyosha de los hermanos Karamazov. No hablan únicamente a la época y el contexto del siglo XIX en el cual está escribiendo Dostoyevsky, sino que tienen unas características que trascienden a la época, que trascienden a su contexto y que hace que nosotros hoy, 200 años después o 150 años después, leamos esas novelas y todavía nos interpelen, nos interroguemos y nos generen ciertas cuestiones y pensamientos. Eso es bastante interesante y quizás de alguna manera también es algo que le ha atrapado, le ha interesado a Nietzsche de parte de Dostoyevsky, porque Nietzsche, y en este carácter de intempestivo es aquel que está por encima de su tiempo, ¿no? Que puede encontrar aquellas características centrales que marcan una época, que marcan un contexto. Es decir, por ejemplo, uno de nuestra época actual sería esta relación moderna que tenemos nosotros con la tecnología, esta cuestión de relación de dependencia que se nos genera, que de alguna manera también nos marca el ritmo de nuestra vida cotidiana. En ese momento Nietzsche ataca también a la cultura y se centra en cuestiones que tienen que ver sobre todo con un modo de hacer ciencia también, que es la historia, la historiografía, y ataca eso, ¿no? Ese punto central del cual una época, una cultura se siente orgulloso, se siente atraído, atrapado al mismo tiempo, fascinado por esa invención, orgulloso de eso, y al mismo tiempo está, obviamente, atado con esas cuestiones, ¿no? Es decir, bueno, nos sentimos orgullosos de la tecnología y de los avances tecnológicos que vamos día a día desarrollando, pero al mismo tiempo también decir, bueno, ojo, porque un carácter de ser intempestivo es hacer una suerte de crítica superadora de este modo de relación.
Entonces, bien, hablábamos de que en 1837 muere, es la muerte de Pushkin, algo que a Dostoyevsky de alguna manera lo marca. También muere la madre de Dostoyevsky ese mismo año, en 1837. Y un año después, durante el ingreso de Dostoyevsky a una escuela militar de ingenieros, algo que tenemos que tener en cuenta es que comienza con sus lecturas sobre la obra de Schiller. Schiller es uno de los padres, podemos decir, del romanticismo, característica o corriente de pensamiento que va a tener muy presente Dostoyevsky durante toda su obra, durante toda su producción, y obviamente, para tener en cuenta, este romanticismo es una respuesta, podríamos decir, frente a lo que ha sido una corriente de pensamiento anterior, que ha sido la Ilustración. La Ilustración que tiene que ver con en la palabra alemana Aufklärung. Uno de los representantes más importantes en Alemania ha sido Kant, de esta Aufklärung. De hecho, Kant ha escrito un libro de los más conocidos, aparte de las 3 críticas que tiene Kant de filosofía, que es ¿qué es la ilustración? O ¿qué es eso de ilustración? Was ist Aufklärung? Y esto de la ilustración, del iluminismo, tiene que ver con una preponderancia de la razón, con una elevación de la razón y de la explicación del mundo, de las cosas, de nuestro modo de expresarnos, de nuestro modo de relacionarnos con la vida, todo a partir de una explicación, de un razonamiento que tiene que ver con la dialéctica, que tiene que ver con la lógica, que tiene que ver con la matemática, con la ciencia y con un modo de intentar expresar y explicar todo lo que sucede en el mundo a partir de causas y efectos, y delimitado a partir también de esta implicancia que tiene la razón, el entendimiento. Algo que llega a manos de Dostoyevsky, también junto con el romanticismo, que el romanticismo, a diferencia de esa preponderancia de la razón, de la lógica y de la dialéctica, el romanticismo va a decir, bueno, es muy interesante y es muy importante razonar, explicar, querer detallar las cosas, pero no deja de ser importante los sentimientos, las emociones, el deseo y un montón de cuestiones que obviamente tienen que ver más con lo pulsional, con lo instintivo, y esa respuesta del romanticismo y entre esa primera postura de la Ilustración va a surgir una suerte de tercera postura, de tercer camino, a partir de las obras de Dostoyevsky. Esto va a estar muy claro. La crítica a la Ilustración, la crítica al romanticismo, una suerte de tercera vía. Y después también lo que tenemos que tener en cuenta es que Nietzsche va a criticar tanto a la Ilustración como también va a criticar al romanticismo, va a tomar elementos que va a servir a cada uno de ellos, pero al mismo tiempo también Nietzsche va a insistir con una tercera vía de pensamiento. Entonces, ¿por qué es importante Schiller? Schiller es uno de estos padres del romanticismo. Para quien le interese indagar sobre el tema del romanticismo, hay un texto muy lindo y fácil de leer, por cómo está escrito, que es de Rudiger Safransky, que se llama Los años salvajes de la filosofía o romanticismo, porque Safransky es un biógrafo importante que tiene biografías sobre Goethe, biografías sobre Schiller, sobre el romanticismo, así que es bastante interesante también para indagar.
y va mostrando un recorrido Safransky de cómo se va generando esta corriente romántica y cómo es una respuesta a lo que acontece en Francia con respecto a la Revolución Francesa, sobre todo. A ver, ¿qué es lo que pasa? Francia, como este auge cultural, algo que hay que tener en cuenta es decir, bueno, fascina lo que está sucediendo, este modo de empezar a derrocar esa monarquía, esa estructura social que estaba dada en Francia, va a fascinar a los intelectuales de Alemania, y estos románticos van a, digamos, de alguna manera intentar hacer que llegue estos ideales de Francia a Alemania, y también sucede lo mismo con cierta clase social, con ciertos círculos sociales, mejor dicho, de Rusia, que también van a querer que lleguen estas cuestiones novedosas de la cultura francesa, que también lleguen a Rusia, que Rusia se apropie de alguna manera de ciertos cambios culturales que se están produciendo en Europa, en Occidente en general. Esto de alguna manera también va a incidir en algo que vamos a hablar y profundizar en las clases, que tiene que ver con padres e hijos, ¿no? Como metáfora, que es una lucha generacional entre aquellos que buscaban que Rusia se occidentalice, que Rusia tome cuestiones de Europa, que tienen que ver con el progreso, que tienen que ver también con esta idea de la ilustración, que tienen que ver también con ciertos ideales románticos del modo de la escritura, de la cultura, de la literatura, y también una lucha generacional frente a esos padres provocada por otra generación, por la generación de los hijos, que van a reclamar a sus padres esos intentos fallidos, ese ideal romántico, esas teorizaciones románticas, y de no haber llevado esas ideas a la práctica, de no haberlas llevadas en concreto en hechos, ¿no? Así que Schiller ahí marca un periodo más que interesante. Schiller va a ser leído por Dostoyevsky, va a ser leído por Nietzsche. Un texto importante que hay que tener en cuenta también acá es las cartas sobre la educación estética del hombre o del ser humano. Las cartas sobre la educación estética del hombre o del ser humano es uno de los textos más importantes de Schiller, y ahí aparecen, ¿no?, varias nociones con respecto a decir, bueno, ¿qué tipo de cultura queremos, no? Y en esta pregunta sobre qué tipo de cultura queremos, habría como una distinción o dos fuertes vías para poder tomar. Una sería una cultura netamente moral, que tiene que ver con la ilustración, y una cultura estética, que tiene que ver más con este ideal romántico y con este modo de hacer literatura, y a través de las obras de arte, entre ellas la escritura, la escultura, la arquitectura, la pintura, la música, a través de toda esa cultura estética, hacer una incidencia moral o tener una incidencia moral. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se genera esta tensión entre moral y estética, entre ilustración y romanticismo? Bien, si nosotros tuviéramos una inclinación por la moral, por la ilustración, por el uso de la razón, va a decir Schiller, los seres humanos, una cultura en general, una comunidad, tendría una suerte de decisión que tiene que ver más con responder a un deber ser, ¿no? Este deber ser que tiene que ver con un orden, con una imposición. Entonces va a decir, bueno, son mandatos morales a los cuales son reglas morales
valores, usos, costumbres, una ley, un Dios que se va a imponer como un padre y que nosotros tenemos que responder a ese estado, a esa norma, a esa regla, a esa ley, a ese Dios, a ese padre. Tenemos que responder sin, digamos, de alguna manera tratar de generar un conflicto, ¿no? Kant, por ejemplo, en este texto de la Ilustración dice, bueno, puede ser que el cobro de impuestos vos no estés de acuerdo o haya sucedido algo que esté mal. Entonces Kant dice, bueno, primero el deber ser, primero el deber, la imposición moral, el imperativo categórico, cumplir con la regla ciudadana de obedecer al Estado y luego hay lugar, en todo caso, para la queja. Entonces dice, primero pagá el impuesto y después, si cabe lugar, dice Kant, podés quejarte. Y ojo con esos modos en los cuales te vas a quejar, en los cuales vas a reclamar. No sea cosa que se genere una revuelta, que se genere una revolución, que se genere un ataque, un atentado frente a ese Estado, ¿no? Frente a esa cultura moral. Y obviamente va a decir si en algún punto habría una, frente a esta imposición moral de la cual habla Kant, dice, esto lo que va a permitir, esta regulación, esta cultura moral, es que nosotros como ciudadanos en algún momento nos emancipemos, va a decir, ¿no? Que podamos hacer uso individual y racional de nuestro propio entendimiento. Entonces, en este uso de nuestro propio entendimiento vamos a decir, bien, voy a obedecer y después, si cabe lugar, me quejo. Esto tiene ciertos límites y encuentra ciertas contradicciones, entonces el romanticismo y sobre todo Schiller, en este caso, que va a influenciar tanto a Dostoyevsky, va a marcar, va a decir, ojo, porque esa imposición moral tiene ciertos límites, tiene ciertas cuestiones de los cuales la gente o los ciudadanos no se van a limitar a cumplir y a obedecer. Entonces, y además se van a dar cuenta, o queda en evidencia, mejor dicho, esa imposición. Que yo no actúo por placer, no actúo por gusto, sino porque me lo están imponiendo. Entonces, esto es algo también que en algún punto, más adelante, muchísimo más adelante, un pensador como Michel Foucault, cuando hable del ejercicio de poder, va a decir, ojo, porque el ejercicio de poder de manera física encuentra sus limitaciones, porque queda en evidencia ese ejercicio del poder, entonces va a decir, bueno, aquellos que quieren generar un mejor resultado en los individuos y en los ciudadanos, van a hacer que ese ejercicio del poder quede oculto, quede invisibilizado, se haga invisible. Entonces no va a ser tanto un ejercicio del poder físico, sino psicológico. Y ese campo que abre ahí Foucault de interpretación de ejercicio del poder va a pasar, por ejemplo, a un pensador actual como Byung-Chul Han, que va a hablar de la sociedad de la transparencia, de la sociedad del cansancio, de un cambio también en el modo de pensamiento y de relación con el trabajo, con la relación con las demás personas, con las redes sociales y demás. Tema que obviamente de debate súper actual. Entonces, en esta cultura estética lo que va a decir Schiller, a diferencia de la Ilustración y de la cultura moral, es, ojo, si nosotros estas ideas políticas, estas ideas morales, estas inclinaciones de costumbre que queremos imponer, en lugar de hacerlo de manera evidente, lo hacemos por vía estética, es decir, por medio de obras de arte, ahí vamos a obtener un resultado más eficaz y eficiente. Entonces va a generarse en el romanticismo más círculos de intelectuales, más producción
de ópera, de drama musical, como va a ser en el caso fundamental de Nietzsche, que va a ser Wagner, como una de las personalidades más interesantes del romanticismo, sobre todo con una obra fundamental que va a ser El Anillo del Nibelungo. A veces hay malas traducciones, hasta siquiera del título de la ópera, del drama musical wagneriano, que ponen El Anillo de los Nibelungos, no, pero es El Anillo del Nibelungo. Eso también hay que tener en cuenta ahí con el tema de las traducciones. Y Wagner va a ser el culmen de este ideal romántico. Es decir, de llevar un mensaje estético, político, a una comunidad determinada. ¿Cómo lo van a hacer? Retomando el arte en general, en este caso es el drama musical en Wagner, pero también va a ser, por ejemplo, la recuperación de los mitos. Por ejemplo, en estos mismos años, los hermanos Grimm hacen la recopilación de los cuentos. Están los dramas musicales, se llevan a cabo también los escritos como los que va a leer Dostoyevsky sobre Hoffman y demás. Incluso también a toda esta crítica ya se antecede un pensador como ha sido Goethe con su obra más conocida, que es el Fausto, ¿no? Que también vamos a hablar porque tanto Schiller como Goethe son dos personajes, son dos pensadores que han marcado prácticamente toda la obra de Dostoyevsky y toda la obra de Nietzsche. Son esas dos influencias, esos dos pilares importantísimos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede con Fausto, por ejemplo? Goethe en Fausto revela la desazón, el desánimo, la falta de sentido de la vida. Es decir, Fausto, este Doctor Fausto, que después va a retomar incluso Thomas Mann en una de sus novelas. De hecho, también la literatura gauchesca en Argentina tiene su antecedente de Fausto. Y lo que encontramos en este personaje es esta desazón, este desánimo, esta angustia, esta falta de sentido en su tiempo, cuestión que Nietzsche después va a caracterizar como nihilismo. Es decir, por más que Fausto se adentre a descubrir y a saber sobre distintos ámbitos y campos de la ciencia distintos, sea la medicina, la cuestión del derecho y demás, va a decir, ojo, porque eso no lo termina de satisfacer, no encuentra los placeres y la explicación al sentido de la vida a través de esa acumulación de saberes científicos, a través de la razón que el mundo ilustrado quiere preponderar, sino que Goethe, que Fausto termina incurriendo en la alquimia o en artes oscuras para poder, digamos, de alguna manera buscar otros caminos para encontrar esas explicaciones a las cuales por medio del uso de la razón no obtiene. Entonces, ahí termina apareciendo justamente, ¿no? Mefistófeles, este pacto que se genera y cómo justamente Mefistófeles, también esta relación del cristianismo, ¿no? que aparece porque Mefistófeles juega esa apuesta con Dios para decir, bueno, este hijo tuyo, dice Mefistófeles a Dios, este hijo tuyo que tanto te enorgullece, que tan bien responde a tus mandatos, al estilo de Job, dice, vas a ver cómo yo puedo pervertirlo, cómo yo puedo llevarlo a inclinaciones oscuras. Y toda la primera parte del Fausto es esta explicación, por decir de alguna manera, o toda esta narración, este intento de Mefistófeles por hacer que Fausto caiga
en los placeres mundanos, ¿no? Y cada cosa en la cual interviene Mefistófeles termina cayendo en desgracia, en degradación, en decadencia. Este intento de, por ejemplo, querer conquistar a Margarita, a Gretchen, todo lo que termina sucediendo, ¿no? Que muere la madre de Margarita, muere el hermano de Margarita, termina quedando embarazada y todo lo que sigue padeciendo, y cada cosa, cada intento de conquista, cada intento de triunfo, cada intento de querer convencer por vía de lo material, termina en estas degradaciones. Y esto es algo que obviamente va a tomar Nietzsche de su periodo de juventud hasta lo último, con respecto a este espíritu de lo dionisiaco y de lo apolíneo. Y también en novelas como Dostoyevsky va a aparecer, sin ir más lejos, en Memorias del Subsuelo, donde hay toda una narración y una explicación del personaje principal que escribe estas memorias, que no sabemos el nombre, y habría que preguntarse si esas memorias son de Dostoyevsky, si son del personaje, si pertenecen a una época. Y en estas memorias es, ¿no?, un intento, un juego, una tensión entre querer explicar todo por medio de la razón y la aparición de un deseo que muestra que todo en la vida puede ser monótono, puede ser repetitivo, pero de ninguna manera puede explicarse racionalmente, porque siempre aparece un deseo que tiene que ver con una muestra de la vida, con una expresión de la vida, ese deseo, un deseo como voluntad, un deseo como fuerza, un deseo como querer, y es un deseo que en tanto fuerza, en tanto voluntad, en tanto lo orgánico, escapa, sin embargo, a un montón de cuestiones que tienen que ver con lo matemático, que tienen que ver con lo lógico, que tienen que ver con lo científico. Y decir, bueno, ese deseo no se puede encapsular y atrapar. Es decir, por más que sepamos, dicen esas Memorias del Subsuelo, Dostoyevsky, por más que sepamos que ese deseo, que la realización de ese deseo, que darle lugar a ese deseo, nos puede perjudicar en un montón de cosas, es decir, sin embargo, ahí aceptamos, ¿no? Es más fuerte, es más pulsional. Cuestión que después, obviamente, ¿no? Hablar de ese deseo en Dostoyevsky va a tener esas implicancias en lo apolíneo y lo dionisiaco de Nietzsche, y después, sin ir más lejos, en Freud, en textos como Malestar en la cultura, o Eros y civilización de Marcuse. Entonces, ahí hay una problemática del siglo XIX que muestra este nihilismo, que muestra esta angustia, que muestra esta desazón. Cuestión que, por un lado, lo marca Schiller en la distinción entre ilustración y romanticismo, entre cultura moral y cultura estética, y por otro lado lo marca Goethe con este Fausto, que no es tampoco un invento de Goethe Fausto, sino que ya venía siendo parte de este relato mítico, de estas leyendas, y es Goethe aquel que lo lleva a la escritura, al arte. Entonces, bien, vamos avanzando de a poco, introduciéndonos en todas estas problemáticas generales que va atravesando cada uno de estos pensadores. Entonces lee a Schiller, había fallecido también la madre de Dostoyevsky, muere Pushkin, y hablamos de esta relación entre quién es más conocido dentro de Rusia, quién es más conocido en el mundo occidental. Otro de los hechos que sucede en la vida y obra de Dostoyevsky es que el padre de Dostoyevsky es asesinado por sus siervos
en una propiedad cerca de Moscú. Esto sucede en 1839, lo del asesinato del padre. ¿Y qué es? ¿Por qué es importante esto? Primero, por un lado, porque marca una suerte de comienzos de cambios sociales y culturales en Rusia, ¿no? No es solamente que los siervos del padre Dostoyevsky se revelan como un caso particular o inusual, sino que ya comienzan a gestarse durante ese año una serie de revueltas del campesinado. De hecho, Dostoyevsky a esto le choca, por un lado, porque él, mientras estaba en la escuela militar de ingenieros, le escribe una carta a su padre y le pide que le envíe dinero, porque no tenía siquiera para tomarse un té caliente. Y el padre, un avaro bastante importante, le dice: no, estoy con las monedas justas, como vos tenés cara para pedirme plata. Cuestión que el padre de Dostoyevsky no era de aquellos que más plata tenían en ese momento, de esas familias más adineradas, pero tampoco era como le describía el padre a su hijo. Entonces no le envía ese dinero. Eso a Dostoyevsky, a Fyodor, le duele. Desea en ese momento, y él lo escribe en sus memorias, en su diario, escribe que en ese momento desea la muerte de su padre. Y por otro lado también, al haberse criado Dostoyevsky en este hospital de pobres y haber tenido una infancia retirada porque él el colegio, digamos, que lo hacía en casa y no tenía relación con otros chicos y demás, entonces era bastante introvertido en ese sentido. Con aquellos con los que más interactuaba era con los campesinos, con los siervos de la estancia de su padre. Entonces, en ese año se genera esta cuestión, ¿no? El deseo de haber deseado la muerte de su padre, cuestión que va a aparecer en Los Hermanos Karamazov, en la novela más importante de Dostoyevsky, la más importante en cuanto a ideas, contenido. Es la última obra que escribe de Dostoyevsky. La escribe en 1880. 1880 escribe Los Hermanos Karamazov. Y ahí uno de los personajes, de hecho de los hijos, en una discusión dice: bueno, ¿quién en algún momento no ha deseado la muerte de su padre? Y ahí se genera también algo que vamos a ver durante las clases, toda una analogía, una metáfora con respecto a la muerte de Dios, a la muerte de la ley, de la norma, de las costumbres morales, de el estado en el cual nos encontramos. Como decir, bueno, nacemos, inmediatamente estamos inmersos en un sistema de reglas de los cuales nosotros decimos, bueno, nosotros no pactamos, otro pactó por nosotros. Cuestión que tanto Dostoyevsky como Nietzsche van a marcar la puerta de entrada para ya no la ilustración y el romanticismo, sino para una corriente de pensamiento que va a ser muy conocida, sobre todo durante el siglo XX y el periodo de posguerra, que es el existencialismo, donde vamos a tener pensadores como Jean-Paul Sartre, Albert Camus. Bueno, también otro de los padres del existencialismo ha sido el pensador danés Søren Kierkegaard. Entonces, bueno, la literatura y la filosofía, el arte, distintas ramas artísticas van a hacer pie sobre esta corriente existencialista, ¿no? Que se va a preguntar por el ser del hombre, por el ser humano arrojado en el mundo y teniendo que tomar decisiones, tener que tomarse entre manos para tener que elegir, ¿no? Decidir. Entonces sucede esto, ¿no? En esta pregunta
en este año de 1839 que fallece el padre de Dostoyevsky, este deseo por matar al padre, decir, bueno, no es solamente ese deseo por matar a ese dios, a ese orden, a esa estructura, sino también decir, bueno, ¿qué pasa después, no? En el hecho también de decir, bueno, deseamos la revolución, se deseó la revolución en esa Francia de 1789, sí, pero ¿qué pasa el día después, no? ¿Cómo sigue? Nietzsche, por ejemplo, va a plantear estas preguntas y va a decir, bueno, al final las revoluciones son un sueño de humo y un cambio superficial, porque el día después hay que seguir yendo a trabajar, por decirlo así. Cada uno tiene que seguir generando ese movimiento inevitable cultural. Es decir, no se cambia nada de fondo. Cuestión también que dentro de estos pensamientos existencialistas va a haber pensadores como el francés, argelino, Albert Camus, que va a tener un texto como El hombre rebelde, que en este hombre rebelde va a tener una lectura nietzscheana, existencialista, con respecto a la revolución, por ejemplo. Después Sartre va a hablar, ¿no? De decir, bueno, ¿qué pasa, no? Porque deseamos la muerte de nuestro padre y aparece esta pregunta que se hacen en los hermanos Karamazov, pero que también se hace Nietzsche con esta idea de decir, bueno, no es solamente la muerte del padre, la muerte de Dios. Es decir, bueno, supongamos que no hay Dios, o que hay. Sí, bueno, pero ¿de quién depende igual la libertad en la toma de decisiones? Si nosotros, dice Sartre, nos aferramos a una fe, a una religión, va a decir actuamos de mala fe, en el sentido de actuar de mala fe, nos excusamos en que la responsabilidad recae en otro y que esa imposición, esa toma de decisión, ese modo de actuar, no depende de mi persona, de mi individualidad, sino de un mandato que me es ajeno, de un deber ser. En este caso, no meramente del Estado o moral, sino religioso. Pero por otro lado va a decir, bueno, no elegimos venir al mundo, sin embargo, en estar en el mundo ya arrojados, tenemos que cumplir con ciertas normas de convivencia, entonces decir, bueno, estamos condenados a ser libres. Condenados porque no elegimos estar en el mundo y libres porque igual la responsabilidad en cada elección depende de nosotros. Y todas estas preguntas están en los personajes de Dostoyevsky, están retomados en la obra de Nietzsche, y tanto Dostoyevsky como Nietzsche abren ese campo hacia el existencialismo. Y otro hecho, o en consecuencia, algo que marca en este fallecimiento, en este asesinato del padre de Dostoyevsky por parte de los siervos, es que a Dostoyevsky, a Fyodor, lo carcome la culpa, lo carcome el deseo de haber querido asesinar a su padre. De alguna manera se siente cómplice de lo que ejecutaron esos siervos, esos campesinos. Y cuando le llega a Dostoyevsky la noticia de la muerte del padre, sufre por vez primera el ataque de epilepsia. Y es un ataque de epilepsia que lo va a terminar padeciendo por el resto de su vida, que de alguna manera también determina su modo de relacionarse con las demás personas, con el mundo, y que muchos personajes muchos de los personajes de las novelas de Dostoyevsky van a estar marcados por ataques de epilepsia.
podemos pensar también que esta relación de la salud con la enfermedad también lo marca a Nietzsche muy fuerte con el tema cuando contrajo sífilis, por ejemplo. También los problemas de la vista, los problemas pulmonares, tanto en Dostoyevsky como en Nietzsche. Y también en ambos personajes está marcado este problema, si se quiere, con la muerte o ausencia de la figura paterna, ¿no? Pero bueno, esto también, si no me equivoco, es Jung quien ha dedicado una suerte de lectura psicoanalítica con respecto a la figura del padre, tanto en Nietzsche como en Dostoyevsky. Freud también, pero bueno, yo me inclinaría un poco más quizás por esa lectura de Jung y no tanto por la de Freud. Pero bueno, también en algún momento vamos a hablar, ¿no? Con este deseo de la muerte del padre con respecto a Edipo. ¿Qué pasa Edipo en esa lectura que hace Freud y cómo marcaría ese arquetipo después en la cultura occidental? ¿Cómo regiría en la cultura occidental ese asesinato que lleva a cabo Edipo por su padre, que no sabe que es su padre, y después en esta muerte del padre que se lleva a cabo, que se ejecuta en los hermanos Karamazov, ¿no? Entonces, bueno, en este año 1839 surge el primer ataque de epilepsia, el que va a padecer por el resto de su vida. Uno de los personajes principales que recuerdo ahora que tiene estos ataques de epilepsia es Mishkin, que es el personaje principal de la novela El Idiota. De hecho, Mishkin, que vamos a caracterizar más adelante, es ese Jesús en la tierra, un personaje que tiene que ver con la bondad, con la niñez, con la idiotez, con la ingenuidad, y que sufre esos ataques de epilepsia y que intenta recuperarse de esa enfermedad, pero cuando vuelve al mundo, al sistema burocrático y social de Rusia, vuelve nuevamente a caer en los ataques recurrentes de epilepsia. Y esto pasa también, tenemos que ver con la biografía de Dostoyevsky, cómo este hecho, este deseo le despierta a esa enfermedad, pero al mismo tiempo después, en distintos momentos de su vida, cuando quiera relacionarse con, por ejemplo, la aristocracia o con la burguesía de San Petersburgo, Dostoyevsky, o cuando vayan a los balnearios por Europa y relacionarse con gente de esta burguesía, de esta aristocracia, cierta timidez, esta cuestión que tiene dificultad para poder relacionarse con demás personas, también va a llevar a cierta psicología y desarrollo, caracterización psicológica de los personajes. Por ejemplo, una de las primeras novelas que escribe es El Doble, y ahí aparece, ¿no?, esta confrontación entre el introvertido y el extrovertido, entre aquel que sabe manejarse en una burocracia, en un sistema reglado, donde el reconocimiento y valor, el orgullo y esta suerte de lucha por escalar en las funciones públicas se debate con aquella persona o personalidad que es introvertida y que le cuesta hablar en público, que le cuesta demostrar afecto, demostrar cariño, demostrar los sentimientos, demostrar dar a conocer sus pensamientos, su postura. Y esto que ocurre, que desarrolla o va a desarrollar a través del personaje Golyadkin, Dostoyevsky, es una suerte también de
psicología o de tratar de manifestar qué es lo que a él le está sucediendo también. Pensemos, por ejemplo, por qué también hay un desdoblamiento de una unidad primigenia de la voluntad en Nietzsche con lo dionisíaco y apolíneo, ¿no? Quizás con eso más extático, más extrovertido, más pulsional, más instintivo, que tiene que ver con lo orgiástico, que tiene que ver con el vino, que tiene que ver con una naturaleza que se expande por praderas, por bosques, que tiene que ver con la fertilidad también, con la primavera, con el festejo, la celebración, frente a una fuerza que es más retraída, más contenedora, más armoniosa, y que justamente, ¿no? Después veremos, tiene que ver también con la mesura y la desmesura, con la embriaguez y el sueño, y todo tiene que ver con una fisiología, con una psicología, con un modo de interpretar el ser, con un plano ontológico. Entonces también, ¿no? Este doble es, en algún punto, Dostoyevsky hablando de Goliathkin, por medio de Goliathkin expresando esto introvertido y esto extrovertido, pero al mismo tiempo también poniendo en discusión ese malestar en la cultura en tanto qué es lo que me pasa interiormente en esos instintos, en ese deseo, en esa pulsión, y cómo me tengo que relacionar con la cultura, si quiero avanzar, si quiero crecer y quiero ser reconocido en un sistema reglado y burocrático. De nuevo, esta cuestión entre la ilustración y el romanticismo, entre una moral y una estética. ¿Cómo para responder de la mejor manera o de la manera más positiva y eficaz dentro de esos valores morales, qué máscara tengo que utilizar? ¿Qué estética tengo que implementar? Entonces es esta lucha de un individuo consigo mismo y al mismo tiempo del individuo con el mundo exterior que lo rodea. Esto es Mishkin, esto es Goliathkin, pero al mismo tiempo también en Nietzsche esto es Zaratustra. Un Zaratustra que llega a un mercado con una idea, intenta dar un mensaje pedagógico de decir, bueno, Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado, pero es el tiempo de decir, nos tenemos que tomar entre manos y tomar decisiones, no quedarnos apegados a un pasado idealizado, un pasado en el que estábamos cómodos, un pasado que no importa qué problemas tenga, sino que bueno, ya lo conocemos, ya estamos acostumbrados, antes de tener que tomar y resolvernos por elegir algo nuevo que no conocemos y que implica riesgo y que implica peligro. Entonces es ese Zaratustra en el mercado que va mostrando un planteo pedagógico en su discurso, pero que al mismo tiempo, al recibir rechazo, al recibir queja, al recibir malestar, genera un diálogo consigo mismo, intenta replantearse su actitud, intenta replantearse su mensaje, y comienza todo un camino, ¿no? De relacionarse internamente y de relacionarse con los de afuera. Entonces, bien,
A Dostoyevsky lo marca este asesinato del padre, lo marca la enfermedad de la epilepsia, comienza a abocarse por la literatura en 1843, comienza a abocarse por la literatura, y en el 1845 escribe y publica una novela que se llama Gente Pobre o Pobres Gentes, según la traducción. Y es publicada en 1846, comienzo de 1846, pero bueno, la escribe en 1845. Y llega a manos, este primer escrito de Dostoyevsky llega a manos de un crítico muy conocido del momento, que se apellida Bielinski, y a un poeta también conocido que se llama Nekrasov. La cuestión acá con Bielinski, con el escrito de Gente Pobre o de Pobres Gentes, es que inmediatamente llega el escrito a manos de Bielinski, de este crítico, inmediatamente dice: nació un nuevo genio. Nació un nuevo genio de la literatura, se llama Dostoyevsky, y lleva y presenta a Bielinski el escrito de Dostoyevsky en un montón de círculos de intelectuales, de la aristocracia, de la burguesía, y justamente, ¿no?, empiezan a invitar a Dostoyevsky. Dostoyevsky tiene que presentarse, tiene que mostrarse en esos círculos, tiene que hablar, tiene que explicar sobre sus obras, y es esta tensión, ¿no?, de Goliatkin, del doble, entre el introvertido y el extrovertido. Porque el doble es publicado en 1846, o sea, inmediatamente después de escribir esta Pobres Gentes. Y se genera toda esta discusión interior entre Dostoyevsky, esta fama, pero al mismo tiempo se genera también una suerte de tensión entre el primer escrito de Dostoyevsky y el segundo, que después se va a generar una suerte de reconciliación en la problemática que es bastante interesante. ¿Por qué? Bielinski toma el escrito de Dostoyevsky tratando de apelar y de insistir en preocupaciones que en realidad a quienes le interesaban o que respondían a los intereses del propio Bielinski. Quizás no tanto de Dostoyevsky. De hecho, dicen, ha nacido un nuevo Gogol porque, según los críticos, dice, casi hasta pasajes enteros de Pobres Gentes pueden recuperarse o compararse con escritos del propio Gogol. Y cuestión que tanto Pushkin como Gogol eran los referentes de la época, entonces todos conocían los escritos de Gogol. Entonces, si Dostoyevsky generaba insinuaciones o tomaba casi pasajes completos y los editaba un poco y los ponía bajo su nombre, inmediatamente iban a decir, bueno, sí, esto es de Gogol, o sea, lo inventó Gogol. Pero Bielinski va a decir, bueno, hay una preocupación de Dostoyevsky por lo social, por esta cuestión de la relación de la burguesía y el campesinado. Y Dostoyevsky, sí, o sea, está esa preocupación porque él se crió en ese hospital de pobres de Moscú, porque tenía una relación con el campesinado, pero la novela El Doble no responde a esos intereses. La segunda novela, la del Doble, responde a cuestiones que tienen más que ver con una psicología, con una cuestión más interna. Entonces, ahí también, entre aquellos que intentan en un primer momento asemejar
o acercar a la figura de Dostoyevsky a un nivel como el de Gogol y a una lectura o escritura que critica al orden social de la Rusia de ese siglo XIX, se encuentran después con un Dostoyevsky que va a responder a cuestiones más individuales, más psicológicas, que después a lo largo de toda la producción de las obras de Dostoyevsky, esto se va a complementar. El problema social, estructural, burocrático y demás va a estar en lucha y en tensión con estos problemas psicológicos internos, con este subsuelo de cada individuo, con un subsuelo que pulsa tanto a nivel individual y que pulsa tanto a nivel social. Como si dijéramos, la angustia individual de un personaje, la angustia que nosotros mismos podemos tener, es una señal y es una muestra de un problema más grande, y que es lo que con el título del curso intento señalar como el nihilismo como enfermedad. Ese nihilismo, esa falta de sentido, es lo que a nivel individual me termina generando angustia. Ese nihilismo de la época tiene implicancias micro también, individuales. Entonces, bien, publica después, Dostoyevsky comienza a publicar después del Doble otra serie de cartas, de relatos, escribe también Noches Blancas, lo nombra así como para tener en cuenta, y en 1849 sucede algo más que interesante, que tiene que ver con que en abril de ese año es arrestado junto a otros miembros de un círculo al cual se llevaban a cabo lecturas, se hacían lectura de pasajes, y es condenado a muerte. O sea, se lo arresta y después es llevado con todos los que fueron arrestados, condenado a muerte. Y algo que sucede cuando es condenado a muerte, quizás ya lo sepan, que es que estando frente al pelotón de fusilamiento, se le conmuta la pena de muerte y se lo cambia por el presidio en Siberia. Se lo llevan a todos para el lado para el lado más oriental de Rusia, no antes de llegar a Siberia. Ese día a la mañana se lo llevan a todos, los forman, están apuntando, y segundos antes de que los fusilaran, llega la orden del zar donde dice, no, se los perdona de la pena de muerte, pero tienen que ir a cumplir un periodo de trabajo forzado en Siberia. Este relato es interesante en varios sentidos. Primero, cómo marca la vida de Dostoyevsky en adelante. Es un relato que el tema de la condena, la pena de muerte y el tema del fusilamiento va a aparecer en todas las novelas, o en prácticamente todas, sea por un personaje principal o un personaje secundario. De hecho, toda una crítica al valor de la vida, a quién tiene derecho a arrebatar la vida del otro o no, el tema del asesinato y del suicidio, es decir, del homicidio y del suicidio, en tanto la expresión de la libertad que depende o que queda a manos de otra persona en un segundo, ¿no? O queda arrojado en el azar de manera azarosa en un instante. Entonces, ahí esta cuestión del hecho del fusilamiento, de decir, bueno, casi el sentido del relato de la galleta de jengibre, decir, bueno, antes de que termine siendo devorada esa galleta, decir, bueno, toda una recopilación de la vida en esos segundos, en ese instante, decir, bueno, ¿qué sentido tuvo al final la vida? Si yo muero acá, ¿qué sentido tuvo todo lo que hice, todo lo que no hice? Las decisiones que pude haber tomado y no las tomé.
Entonces aparece algo, un concepto de pensamiento muy interesante que tiene que ver con la idea del instante, que aparece muy fuerte en un pensador como Kierkegaard, que va a aparecer en Nietzsche con respecto al tema del instante, del azar, de la noción de tiempo. Porque es esto, ¿no? Pensemos esta relación de cómo, esa sería la pregunta, ¿no? ¿Cómo vivencio el tiempo en la vida cotidiana? ¿Cuál es la vivencia del tiempo en ese momento previo a la condena a muerte, al estar en el pelotón de fusilamiento, que ya es otra instancia más todavía? Ese instante en el que llega la orden de la anulación del fusilamiento, pero no importa después si te condenan a trabajo forzado en Siberia. En ese instante se te perdona la vida, por decir así. Y esta relación que genera el instante, que hace cambiar o que genera una suerte de giro entre tiempo cronológico, entre tiempo que te devora, y entre tiempo cairológico, es decir, de tiempo de donación. Y que ese instante, esa vivencia del tiempo, produce o genera una vía de acceso a la eternidad en el tiempo. En un instante, en un momento, en el cual ya no es un tiempo que me devora, sino un tiempo que se me regala, un tiempo que se me dona. Y tiene que ver con esto después, ¿no? Con la cuestión de la redención, con la cuestión del perdón, con la cuestión del amor. Cómo va a ir apareciendo esta caracterización, esta puerta de entrada, esta vía de acceso al instante, a lo eterno en el tiempo. Cómo lo van a generar ciertos momentos, ciertas acciones, ciertos eventos, ciertos acontecimientos, como dirá Martin Heidegger. Cómo acciones, actitudes de algunos personajes permiten ese perdón, permiten esa compasión, permiten ese salto, esa elevación, ese cambio cualitativo en los personajes, ¿no? Pensemos así, ¿no? Rápidamente. Un Raskolnikov que mata, que después lo carcome la culpa, y como quizás con un abrazo, con un gesto de Sonia, de otro personaje, que quizás sufre 10 veces más que Raskolnikov por otras cuestiones, sin embargo, con ese abrazo, con ese gesto puede redimirlo, perdonarlo, elevarlo, generarle ahí un cambio en el modo de relacionarse consigo mismo, de relacionarse con el mundo, de relacionarse con el tiempo, de generarle un cambio de perspectiva en su visión de las cosas, del valor de la libertad. Entonces, este hecho de la condena a muerte, de estar frente al pelotón de fusilamiento, va a ser motivo de análisis en El Idiota, en Crimen y Castigo, en Los Demonios, en Los Hermanos Karamazov, etc. Y pasemos a Nietzsche. Esta cuestión de el eterno retorno de lo mismo, ¿no? Esta idea, el eterno retorno, o doctrina del eterno retorno de Nietzsche, donde que aparece el
eterno retorno aparece en un escrito que es La ciencia jovial, ya como una interpretación del modo de concebir el tiempo de los griegos, sobre todo de Heráclito, y donde en uno de los aforismos, si no me equivoco, el 341 de La ciencia jovial, Nietzsche dice, bueno, si apareciera un demonio y te dijera que tendrías que vivir la vida que viviste 1 y 1000 veces más, eso te generaría asco, te generaría repugnancia, te generaría horror, terror, o realmente eso sería un regalo, sería una donación. ¿Hiciste algo que en algún momento realmente te hizo sentir tan feliz que elegirías pasar por un montón de desgracias y de sufrimientos con tal de volver a experimentar ese instante de felicidad? Y sin embargo, frente a esta pregunta, Dostoyevsky dice algo interesante. Es decir, bueno, en ese momento, ese perdón, ese regalo de vida, de poder seguir viviendo, uno toma como diciendo, bueno, finalmente la postura que voy a tomar es agradecer, vivir agradeciendo por cada instante de vida que me queda. Y sin embargo dice, no. Una vez que se te perdonó y una vez que abandonaste esa experiencia de tiempo como donación, como regalo, como amor, caes de nuevo en esa insignificancia del tiempo, en ese modo de experimentar las cosas de manera mundana, por decir así. Y es algo lógico, en el sentido de, como explica Heidegger también en Ser y Tiempo, ¿no? Habría dos modos de relacionarnos con el mundo y relacionarnos con el ser y con nosotros mismos, que sería este modo propio e impropio, este modo auténtico e inauténtico. Y dice, primeramente y sobre todo, somos en el modo de lo inauténtico, somos en el modo de la impropiedad. ¿Por qué? Porque por costumbre, porque no podemos vivir en este pensamiento y en estas reflexiones filosóficas, literarias, artísticas, las 24 horas del día. ¿Por qué? Porque primero somos en la acción, primero somos en lo práctico. Dice, bueno, si estuviéramos reflexionando y meditando todo el tiempo, si nos perdemos el colectivo, perdemos el tren, perdemos el trabajo, perdemos todo, ¿no? Entonces sí, bueno, generalmente hay que encontrar este sustento, esta armonía entre los dos modos de ser. Es decir, bueno, tampoco podemos vivir en esa superficialidad donde el tiempo es un tiempo que me devora, un tiempo en el cual nada me significa, sino que hay que encontrar esos modos de redescubrir ese instante, esa eternidad en el tiempo, ese regalo, esa donación. Y es interesante, porque obviamente va a ser una discusión que va a tomar Nietzsche con el tema del eterno retorno en la ciencia jovial y que después lo va a retomar en el próximo obra que escribe después de la ciencia jovial, que es el Zaratustra, donde va a decir, bueno, finalmente este tiempo que nos devora, este tiempo lineal es un tiempo que nos miente. Dice, si la vida, si la naturaleza nos habla de ciclos, nos habla de una fisis, ¿no? De un brotar, de un ocultarse, de un rebrotar. Eso es la vida, ¿no? Dice Nietzsche, que tiene que ver con Dionisos también, con esta manifestación de una unidad que se desgarra y que se revela y que vuelve a ocultarse. Entonces, nuevamente, ¿no? Un problema moral con la razón, un problema estético con el arte, un problema
psicológico, de lo interior, de esta relación con la sociedad y cómo estos problemas psicológicos, fisiológicos de las enfermedades también responden a una noción que va a ser importante en el siglo XX con esta pregunta por el tiempo, por estas vivencias del tiempo. Así que, bien, si les parece, abrimos unos minutos para preguntas, dudas, lo que haya. Así hacemos ahí, generamos algún tipo de intercambio, si les parece. Ya la próxima clase vamos a igual a seguir avanzando ya con las otras novelas y los temas.